Sucedió algo que pocas personas creerían si no hubiera venido de una fuerza tan grande y misteriosa. Una persona que siempre estuvo cerca, que quizás había pasado desapercibida, pidió una señal. Esa petición resonó por el universo como una onda que lo atraviesa todo. De repente, las respuestas comenzaron a surgir. Pequeñas señales, detalles casi invisibles empezaron a revelarse. Era como si el universo quisiera mostrar algo muy importante. No se trataba de suerte o casualidad. Era como si una respuesta estuviera siendo escrita en las estrellas, lista para ser leída. Esa persona no sabía qué esperar, pero algo dentro de sí le decía que la respuesta sería sorprendente. Cuando las primeras señales comenzaron a aparecer, todo parecía apenas una coincidencia. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Un objeto perdido fue encontrado de forma inesperada. Una canción que sonó en el momento justo. Un aroma en el aire que recordaba algo muy antiguo. Todos estos detalles fueron encajando como piezas de un rompecabezas. Fue imposible ignorarlo. Era como si el universo estuviera diciendo: aquí está lo que pediste. Y en ese momento, algo cambió. Ese cambio no fue algo grandioso, sino un susurro suave. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, solo para que todo quedara claro. Esa persona sintió algo extraño en el pecho, como si una puerta se hubiera abierto. No era miedo, ni alegría, era algo diferente. Una calma se apoderó de su cuerpo, un sentimiento de que, finalmente, una respuesta había sido recibida. Y esa respuesta no estaba solo en lo que vio, sino en lo que sintió. El corazón latió de forma diferente. Hubo una claridad repentina. Era como si todo tuviera sentido, incluso sin entender exactamente el motivo. Esa señal no era algo complicado. Era simple. Un recuerdo, un detalle, un pensamiento que regresó con fuerza. Era algo que, de tan simple, parecía imposible de olvidar. Pero por alguna razón, había permanecido escondido, esperando el momento adecuado para aparecer. Y ahora, con esa señal, todo se volvió más claro. Esa persona se dio cuenta de que la respuesta no estaba afuera, sino adentro. Una respuesta que hablaba sobre el valor, sobre lo que realmente importa. No eran palabras, ni promesas. Era un llamado para volver a mirar hacia adentro. Mientras esa señal se revelaba, algo más sucedió. Una sensación de urgencia comenzó a surgir. Era como si el tiempo estuviera diciendo que algo necesitaba hacerse, que ya no había tiempo para esperar. Era preciso actuar, incluso sin saber exactamente cómo. Lo que estaba claro era que algo importante estaba a punto de suceder. Y esa persona sabía que, aún sin tener todas las respuestas, era hora de moverse. Esa sensación fue tan fuerte que no pudo ser ignorada. Era como si todo a su alrededor conspirara para ello. Antes de continuar el mensaje, escribe en los comentarios este mantra: merezco prosperidad y soy un imán para la abundancia. Ahora, continuando el mensaje. A cada paso, más señales comenzaron a aparecer. No eran solo señales externas, sino también internas. Una intuición empezó a guiar los pensamientos, una voz serena diciendo que todo estaba bien, que ese era el camino. Era como si una luz suave comenzara a brillar adentro, mostrando que lo que parecía difícil era, en realidad, simple. El valor fue surgiendo despacio, pero de forma constante. Y con ese valor vino la certeza de que todo estaba encajando. No fue fácil aceptar esta verdad. El miedo todavía aparecía de vez en cuando, pero, aún así, esa persona decidió confiar. La señal había sido dada, y ya no había vuelta atrás. Era necesario seguir adelante. Y cuanto más caminaba, más claro se volvía todo. Las dudas fueron disminuyendo, la confianza fue creciendo. Era como si un puente se estuviera construyendo bajo sus pies, paso a paso, sin prisa. Y cada paso dado mostraba que era posible.
Las palabras ya no eran necesarias. El corazón entendía lo que la mente no lograba explicar. La vida, con todos sus misterios y desafíos, comenzó a parecer más ligera. No porque los problemas desaparecieran, sino porque la mirada cambió. La respuesta que el universo trajo no era una solución mágica, sino un cambio de adentro hacia afuera. Un recordatorio de que la vida está hecha de momentos simples y que la belleza está en ver esos momentos con nuevos ojos. Ahora, era como si todo tuviera un nuevo significado. Los colores parecían más vivos, los sonidos más claros, los pequeños gestos más importantes. Esa persona sentía que estaba, finalmente, lista para aceptar lo que la vida le estaba ofreciendo. Y aunque el camino no fuera totalmente claro, había una confianza tranquila de que el próximo paso siempre estaría allí, esperando ser dado. La sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, se apoderó de ella. No era un lugar físico, sino un estado de ánimo, un sentimiento de paz, de aceptación. Lo que antes parecía confuso, ahora tenía sentido. No porque todas las respuestas estuvieran allí, sino porque había una confianza nueva, una certeza de que el universo siempre responde, de formas inesperadas y simples. Y esa respuesta, venida de la señal, era el regalo más valioso. En ese momento, lo que importaba no era lo que había sucedido en el pasado, ni lo que podría suceder en el futuro. Lo que importaba era el ahora. Un ahora lleno de posibilidades, de esperanza, de nuevas elecciones. La señal no era solo una advertencia, era una invitación. Una invitación a vivir de forma más simple, más atenta, más verdadera. Y esa invitación estaba siendo aceptada, sin miedo, con el corazón abierto a lo que vendría. Con el pasar de los días, el mensaje de aquella señal comenzó a profundizarse aún más. Era como si cada pensamiento fuera jalado hacia adentro de sí, como si cada recuerdo, cada imagen del pasado ganara nuevos contornos. Lo que antes era apenas un recuerdo vago, se tornó algo más fuerte, más presente. Esa sensación de estar siendo llevado hacia adentro de las propias emociones era intensa, pero al mismo tiempo tranquilizadora. Ya no había espacio para dudas. La respuesta se estaba formando, y era preciso escuchar con atención. Las preguntas surgían como olas, serenas. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué ahora? ¿Sería coincidencia o destino? Pero la mente, con toda su prisa por encontrar respuestas, comenzó a calmarse. Era como si el corazón hubiera tomado el control, susurrando que no era hora de buscar explicaciones, sino de sentir. El entendimiento vendría con el tiempo, y no era necesario forzarlo. Era como esperar que una flor se abriera a su propio ritmo, sin prisa, sin ansiedad. El simple acto de estar presente era suficiente. Mientras tanto, nuevas señales comenzaron a aparecer. No eran grandes eventos, sino pequeñas pistas dejadas a lo largo del camino. Una frase escuchada por casualidad, una imagen que despertaba recuerdos, una coincidencia que parecía planeada. Todo encajaba. Era como si el universo quisiera mostrar que estaba atento, que nada era por casualidad. Esas confirmaciones silenciosas traían consigo una confianza suave, como el toque ligero de una brisa en la piel. Era el tipo de sensación que no se puede explicar con palabras, pero que reconforta por dentro. Ahora, antes de continuar este mensaje, escribe en los comentarios 222 para aclamar. Esa persona comenzó a percibir que lo que más importaba no era entenderlo todo, sino estar abierta a recibir. Era como si el propio cuerpo supiera qué hacer, como si la respiración, los pasos, los movimientos estuvieran siendo guiados por algo más grande. Lo que antes parecía confuso, ahora se transformaba en una danza silenciosa, donde cada gesto tenía un significado oculto. No era preciso hacer preguntas, pues las respuestas se estaban revelando poco a poco, de forma natural.
En ese proceso de apertura, algo muy importante sucedió. Una nueva energía comenzó a surgir, algo que antes parecía imposible. Era una sensación de ligereza, de libertad, como si un peso le hubiera sido quitado de los hombros. Esa ligereza trajo consigo las ganas de hacer más, de conectarse más, de compartir lo que estaba aprendiendo. Esa persona comenzó a mirar a los otros con una mirada diferente, más suave, más comprensiva. El mundo a su alrededor parecía menos amenazante, más acogedor. Al mismo tiempo, un pensamiento surgía de forma delicada. Si este mensaje resonó tanto, quizás no sea solo para mí. Y con eso, unas ganas de compartir crecieron en su interior. Pero no eran unas ganas cualquiera. Era un deseo genuino de esparcir esa luz, esa comprensión, para que otros también pudieran sentir lo mismo. Era como si el universo estuviera diciendo que, al dividir el mensaje, la energía se multiplicaría, alcanzando a más y más personas que necesitaban escuchar. En ese momento, todo comenzó a tener más sentido. De forma sutil, pero poderosa, esa persona se vio tocada por una compasión que iba más allá de lo que ya había sentido antes. No era solo sobre sí misma, sino sobre todos a su alrededor. Era como si el corazón se hubiera expandido, creando espacio para comprender y acoger los dolores y alegrías de otros. Esa sensación no era algo que podía ser forzado, sino una consecuencia natural de lo que estaba viviendo. La comprensión de la señal trajo consigo un regalo, la capacidad de mirar al mundo con más amor. Al pensar en la posibilidad de ayudar a otros, una nueva fuerza surgió. La idea de que pequeños gestos, palabras gentiles, actos de bondad, podrían transformar vidas. Y con eso, la confianza creció. El miedo a equivocarse disminuyó. La inseguridad comenzó a perder fuerza. Había ahora una claridad simple. No, era necesario hacer grandes cosas. Bastaba actuar con el corazón. Esa verdad resonó tan fuerte que la decisión fue tomada. Era hora de seguir ese camino, de abrir las puertas a esa nueva energía y dejar que fluyera. Y en esa decisión, algo aún más profundo fue percibido. La conexión entre la persona y el universo se hizo más clara. Era como si una línea invisible uniera todo. Una línea de luz que conectaba cada pensamiento, cada gesto, cada respiración. Esa percepción trajo paz. Ya no había necesidad de controlarlo todo, de planear cada paso. Bastaba confiar en esa línea de luz y dejar que guiara el camino. La vida, con todas sus sorpresas y desafíos, comenzó a ser vista como una gran danza, donde cada movimiento tenía un significado, incluso cuando no era posible entenderlo. En ese momento de aceptación, una gratitud sincera comenzó a brotar. No era una gratitud forzada, sino un sentimiento genuino de agradecimiento. Por la señal, por las respuestas, por los pequeños milagros del día a día. Esa gratitud se transformó en un combustible silencioso, dando energía para continuar, para seguir adelante con ligereza y confianza. Incluso en los momentos de duda, había ahora un recuerdo constante. El universo siempre responde, de maneras que quizás no sean las esperadas, pero que son siempre perfectas. Esa verdad se convirtió en el centro de todo, y con ella vino un deseo profundo de contribuir, de ayudar a crear un espacio donde más personas pudieran sentir esa paz. Un deseo que no era sobre reconocimiento o recompensa, sino sobre esparcir la luz que había sido recibida. Esa persona sabía que, al hacer eso, su propia vida se volvería más rica, más plena. Y así, con el corazón ligero y los pensamientos claros, el próximo paso fue dado, sin miedo, sin vacilación, solo con la certeza de que el universo estaba guiando cada momento. Con el pasar del tiempo, lo que antes parecía una simple señal del universo, se convirtió en un recordatorio constante de que hay algo mucho más grande y más fuerte conduciéndolo todo. Era como si una nueva forma de ver el mundo
se hubiera abierto, como si cada momento guardara un secreto que solo podía ser visto con los ojos del corazón. El entendimiento ahora era simple, claro y profundo. Nada era aleatorio, nada era por casualidad. Cada detalle, cada gesto, cada respiración traía un mensaje oculto esperando ser descifrado con atención y paciencia. La vida comenzó a ser vivida de manera diferente. Lo que antes parecía común pasó a tener significado. El ruido del viento, el canto de los pájaros, la luz del sol entrando por la ventana. Todo eso parecía contener una respuesta, una pista, un recado silencioso. La presencia en el ahora se volvió esencial, porque era en el ahora que las respuestas se revelaban. Y eso trajo una paz tan grande, que fue como si un peso enorme le hubiera sido quitado de los hombros. La mente, antes inquieta y ansiosa, comenzó a aquietarse, a descansar. Y el corazón, ese sí, se volvió más fuerte, más lleno de confianza. Antes de continuar el mensaje, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte. Esto nos ayuda a seguir creando contenidos significativos para ti. Continuando el mensaje. La intuición, esa voz baja y casi imperceptible, ganó fuerza. Ya no era tan fácil ignorar aquel sentimiento que surgía de la nada y que, de alguna forma, señalaba el camino correcto. La confianza en esa intuición creció, y con ella vino una ligereza tan grande que parecía imposible haber vivido tanto tiempo sin percibir esa fuerza. La intuición era como un amigo invisible, siempre presente, siempre listo para ofrecer una respuesta, un consuelo, una dirección. Era como si estuviera diciendo, todo el tiempo, que lo que parecía difícil era, en realidad, simple, y que, incluso en los momentos más desafiantes, siempre había un hilo de esperanza, una luz a seguir. Y fue en esa ligereza que un nuevo sentimiento comenzó a surgir, la gratitud por la propia existencia. No eran necesarios grandes acontecimientos para sentirse feliz. La simple idea de estar vivo, de tener la oportunidad de aprender, de sentir, de amar, era motivo suficiente para agradecer. Cada mañana pasó a ser vista como un regalo, cada noche como un descanso merecido. Las pequeñas alegrías del día a día se convirtieron en grandes tesoros. Una sonrisa recibida, una palabra amiga, una mirada cariñosa. Todo eso tenía un peso nuevo, una importancia mayor que antes. La vida, con todos sus altos y bajos, se volvió más ligera, más llena de color. Esta transformación no vino de afuera, sino de adentro. Fue como si una semilla hubiera germinado y comenzara a crecer lentamente, rompiendo la tierra, buscando la luz. No había prisa, no había ansiedad, solo la certeza de que, paso a paso, el cambio era inevitable. Y ese cambio era bueno, era un cambio que traía paz, confianza y unas ganas enormes de vivir. Era como descubrir que, incluso en los días nublados, el sol nunca deja de brillar. Y esa certeza era un refugio seguro, un ancla firme en medio de las olas de la vida. Con esta nueva visión, los desafíos que antes parecían montañas infranqueables comenzaron a transformarse en escalones. Cada obstáculo era visto como una oportunidad de aprender, de crecer, de fortalecerse. E incluso cuando las lágrimas surgían, siempre había la certeza de que eran temporales, de que pronto vendrían las sonrisas. Esta confianza no era ciega, sino basada en la experiencia de que el universo siempre respondía, aunque de formas inesperadas. La respuesta podía venir de un gesto simple, de una frase escuchada al azar, de un encuentro improbable. Y cada respuesta traía consigo la confirmación de que el camino era el correcto. Los lazos con otras personas también se fortalecieron, ya no por necesidad o dependencia, sino por elección. Las ganas de compartir, de escuchar, de estar presente fueron creciendo. Era como si cada encuentro, cada conversación, tuviera un
propósito mayor. El intercambio de palabras y sentimientos se volvió más rico, más verdadero. Y con eso, las relaciones se hicieron más ligeras, más sinceras. Las máscaras cayeron, y lo que quedó fue la esencia, la verdad, el amor sin condiciones. Y eso trajo una alegría tan grande que parecía imposible de describir. Los días se hicieron más cortos, pero también más intensos. Cada momento era vivido con atención, con cariño. Los pequeños gestos pasaron a tener un valor inmenso. Un abrazo apretado, una mirada comprensiva, una palabra de aliento. Todo eso era vivido con la certeza de que cada instante era único y precioso. Ya no había espacio para la prisa o la distracción. El presente era vivido con todos los sentidos, con toda la presencia, con todo el corazón. Y eso hizo toda la diferencia. La confianza en el universo, en la vida, en sí mismo, se fortaleció cada día. No porque todo fuera fácil, sino porque la comprensión de que nada sucede por casualidad se convirtió en una verdad tan fuerte que el miedo perdió la fuerza. Lo que antes causaba preocupación, ahora era visto como parte del camino, como una etapa necesaria para el crecimiento, y esa comprensión trajo una paz tan grande que, incluso frente a las dificultades, siempre había una sonrisa, una palabra de esperanza, un gesto de cariño. Los sueños, que antes parecían lejanos y casi imposibles, comenzaron a acercarse. No porque las circunstancias externas hubieran cambiado, sino porque la forma de mirarlos se había transformado. Lo imposible pasó a ser visto como posible, lo difícil como alcanzable. La confianza en la propia capacidad de realizar, de crear, de transformar la realidad fue creciendo. Y con ella, una nueva fuerza surgió. Una fuerza que no estaba hecha de lucha o resistencia, sino de aceptación y confianza. Una fuerza tranquila, pero poderosa. Con el pasar de los días, esa persona sintió que estaba más cerca de sí misma que nunca. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a confiar en las preguntas. Aprendió a escuchar el silencio, a respetar el tiempo, a valorar el presente. Y en ese aprendizaje, descubrió que la vida es mucho más simple de lo que parece, que basta mirar con atención, escuchar con el corazón y seguir con confianza. Y que, al final, el universo siempre responde, de formas que no siempre podemos prever, pero que son siempre perfectas. El tiempo parecía fluir de una forma diferente. Ahora, ya no había prisa, ya no había ansiedad. Lo que antes era motivo de preocupación, se convirtió apenas en un detalle más del día. Los momentos pasaron a tener otro valor. Cada instante era vivido con atención plena, como si cada segundo trajera consigo un mensaje especial. La simplicidad de las cosas era lo que más importaba. Un atardecer, el sonido del viento, el olor de la tierra mojada. Todos estos elementos traían una sensación de paz que antes parecía imposible de alcanzar. Era como si todo estuviera conectado y, al mismo tiempo, cada cosa tuviera su propio espacio para brillar. Las ganas de compartir este sentimiento con otras personas se hicieron más fuertes, no por obligación, sino por una necesidad de esparcir esta paz al mundo. Esa persona comenzó a mirar los rostros a su alrededor con más cariño, más paciencia. Se dio cuenta de que cada uno carga una historia, un fardo, un desafío, y que un simple gesto de gentileza podría hacer toda la diferencia. Era como si el mensaje del universo no fuera solo para sí, sino para todos. La respuesta que había sido dada no era exclusiva. Estaba disponible para quien estuviera dispuesto a escuchar, a abrir el corazón, a aceptar la simplicidad de la vida. En medio de este camino, el entendimiento se hizo aún más claro. Era preciso perdonar, no solo a los otros, sino también a sí mismo. Perdonar los errores, las elecciones mal hechas,
los momentos de debilidad, perdonar lo que quedó en el pasado y no podría ser cambiado, y sobre todo, aceptar que cada paso, por más torcido que haya parecido, fue necesario para llegar hasta allí. El perdón no era un regalo para los otros, sino una liberación para sí mismo, una forma de soltar las amarras que ataban la mente y el corazón. Y con ese perdón, la ligereza se instaló definitivamente. Cada día, el sentimiento de gratitud crecía. Ya no era necesario tener grandes motivos para agradecer. Las pequeñas cosas del día a día se convirtieron en fuentes de alegría. Una sonrisa inesperada, una flor que se abrió, el sabor de un alimento preparado con cariño. Todo era motivo para agradecer. Y esta gratitud no se quedaba solo en la mente. Se manifestaba en gestos, en palabras, en actitudes. El simple hecho de decir gracias a alguien, de reconocer un esfuerzo, de valorar un momento, se convirtió en un hábito que transformaba no solo a sí mismo, sino también el ambiente a su alrededor. El entendimiento de que todo tiene un ciclo trajo una paz aún mayor. Las cosas vienen y van, las personas entran y salen, los momentos pasan. No hay necesidad de aferrarse con fuerza a lo que necesita partir. El desapego, tan difícil de aceptar antes, ahora se convirtió en un acto natural. Dejar ir no significaba perder, sino abrir espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para las oportunidades que estaban esperando manifestarse. Y con este desapego, la libertad ganó un nuevo significado. Ya no era una libertad que venía de afuera, sino una que nacía de adentro, del entendimiento de que nada realmente nos ata. La simplicidad de la vida se mostró como la mayor riqueza. Ya no se trataba de acumular cosas, sino de vivir de forma ligera y auténtica. El valor estaba en los momentos, en las conexiones, en las risas compartidas, en las conversaciones verdaderas. El tiempo dejó de ser un enemigo y pasó a ser un aliado. Cada segundo era una invitación a estar presente, a escuchar, a sentir, a ser. Y esta presencia era un regalo que se daba a sí mismo y a los otros, sin esperar nada a cambio. Los desafíos, que surgían a lo largo del camino, ya no eran vistos como castigos, sino como oportunidades de aprendizaje. Cada obstáculo traía consigo una lección, una oportunidad de crecer, de volverse más fuerte, más consciente. E incluso cuando el miedo aparecía, era acogido con comprensión. El miedo, antes visto como un enemigo, ahora era solo una parte, más del camino, una emoción que venía para enseñar algo importante, y al aceptarlo, perdía su fuerza, se convertía apenas en un detalle más, sin poder sobre la paz interior que se había construido. Las relaciones ganaron un nuevo brillo, ya no basadas en expectativas o reclamos, sino en aceptación y respeto. Las conversaciones eran más ligeras, los abrazos más apretados, los silencios más confortables. Ya no era necesario decir mucho para sentirse conectado. Bastaba estar presente, escuchar con atención, mirar con el corazón, y esta presencia lo transformaba todo. La soledad, antes tan aterradora, se convirtió en un momento de paz. La compañía, antes cargada de obligaciones, se transformó en un intercambio genuino, lleno de amor y verdad. Las elecciones del día a día pasaron a hacerse con más conciencia. Lo que antes se decidía por impulso, ahora se pensaba con calma. ¿Qué importaba realmente? ¿Qué traía paz? ¿Qué alimentaba el corazón? Estas preguntas simples comenzaron a guiar cada paso, y las respuestas surgían de forma natural, sin esfuerzo. Era como si el universo respondiera a cada pregunta con un gesto, con una señal, con una certeza silenciosa. Y esta comunicación, aunque invisible, se sentía con claridad y fuerza. Esta nueva forma de vivir trajo también un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas.
Ya no se trataba de buscar afuera, sino de encontrar adentro. El mundo alrededor seguía siendo el mismo, pero la mirada sobre él había cambiado, y con esto, lo que antes parecía complicado se volvía simple. Lo que antes asustaba ahora se enfrentaba con valentía. Lo que antes causaba dolor ahora era acogido con amor. Al final de cada día, había un sentimiento de paz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque existía la certeza de que se estaba haciendo lo mejor posible. Cada día era un capítulo nuevo, una oportunidad de recomenzar, de aprender, de agradecer. Y con esta certeza, el sueño venía tranquilo, los sueños eran dulces, el despertar era ligero. La vida, con todos sus misterios y desafíos, se convirtió en una amiga, una socia, una compañera, y eso, al final, era todo lo que realmente importaba. Los días comenzaron a tener un ritmo nuevo. Cada mañana parecía una invitación a descubrir algo que siempre había estado allí, pero que solo ahora se volvía visible. Ya no se trataba de correr tras algo fuera de alcance, sino de percibir la belleza que existe en lo simple, en lo que ya está presente. La mente, antes llena de pensamientos que iban y venían sin parar, ahora estaba más calmada. La respiración se volvía más ligera, más profunda. Cada inspiración era como un recordatorio de que la vida está hecha de ciclos, de comienzo, de intermedio y de recomienzo. Y cada recomienzo era visto con ojos nuevos, llenos de esperanza. Había una sensación de que algo más grande estaba guiándolo todo, aunque no pudiera ser visto ni tocado. Era una confianza silenciosa, que se construía despacio, a partir de las pequeñas cosas del día a día. El sonido de la lluvia en la ventana, el olor del café recién colado, el toque suave del viento en el rostro. Cada detalle era un mensaje, una respuesta, una señal de que todo estaba en su debido lugar. Y esa certeza era suficiente para alejar los miedos, las dudas, las preocupaciones. Los encuentros con otras personas pasaron a tener un nuevo significado. Ya no eran solo intercambios de palabras o gestos automáticos, eran momentos de verdadera conexión, donde cada mirada, cada sonrisa, cada silencio tenía un peso. Era como si el tiempo se extendiera en esos momentos, permitiendo que fueran vividos con más presencia, más entrega. Y esa entrega no era un esfuerzo, sino un regalo. El simple hecho de estar allí, de cuerpo y alma, hacía que cada interacción fuera un recordatorio de que la vida vale la pena, incluso con todas sus imperfecciones. Los aprendizajes comenzaron a acumularse como pequeñas piedras preciosas. No eran lecciones grandes o complejas, sino verdades simples, que estaban siempre allí esperando ser vistas, como el valor de la paciencia, la fuerza de la gentileza, la belleza del silencio. Cada descubrimiento traía una nueva ligereza, un nuevo brillo a los ojos, una nueva forma de ver el mundo. Y esa nueva mirada se reflejaba en cada elección, en cada palabra, en cada paso. Con el pasar del tiempo, esa persona se dio cuenta de que no era preciso tener todas las respuestas, que lo importante no era saber hacia dónde iba todo, sino estar presente en el ahora. Era como caminar por un sendero desconocido y aún así confiar en que cada paso estaba llevando al lugar correcto. Esa confianza se volvía más fuerte cada día, como si una voz interna dijera que todo estaba bien, que no había motivo para la prisa, para el miedo, para la desesperación. Las pequeñas victorias pasaron a celebrarse con más entusiasmo. Un día sin preocupaciones, una sonrisa sincera, un gesto de cariño recibido. Cada una de esas pequeñas victorias era como una estrella que brillaba en el cielo de la propia vida, iluminando el camino y mostrando que la felicidad no está en lo grande, sino en lo pequeño. Y esa alegría simple era contagiosa. Al sonreír
otros también sonreían. Al ayudar, otros también se sentían inspirados a ayudar, y así, una red de luz y bondad comenzó a formarse alrededor, sin que nadie necesitara forzarlo. Las palabras comenzaron a tener más peso, más significado. Ya no se trataba de hablar mucho, sino de elegir bien qué decir. Un elogio sincero, un agradecimiento, una palabra de apoyo. Cada una de esas palabras era como una semilla plantada en el corazón de quien escuchaba. Y, así como las semillas necesitan cuidado y paciencia para crecer, esas palabras también germinaban, trayendo más ligereza y armonía a las relaciones. Y eso hacía toda la diferencia. Las preocupaciones del futuro comenzaron a perder fuerza, no porque los problemas desaparecieran, sino porque la forma de mirarlos cambió. Era como si, al aceptar que no todo puede ser controlado, la vida se volviera más ligera. Lo que antes parecía aterrador ahora era visto como parte del camino, una oportunidad de aprender, de crecer, de volverse más fuerte. Y ese cambio de perspectiva trajo una libertad tan grande que parecía imposible volver al modo antiguo de pensar. Con el corazón más abierto, las oportunidades comenzaron a aparecer de forma natural. Nuevas amistades, nuevos proyectos, nuevos caminos. No porque hubiera esfuerzo para buscarlos, sino porque el universo parecía alinear todo de forma suave, como si dijera: «Estás listo para el próximo paso». Y ese próximo paso era dado con confianza, sin miedo, con la certeza de que, aunque no hubiera garantías, el camino se abriría, las respuestas surgirían, las soluciones aparecerían. Los días pasaron a ser vistos como regalos, y no como obligaciones. Cada mañana era una nueva oportunidad de recomenzar, de hacer diferente, de ser mejor. Y cada noche era un momento de gratitud, de reflexión, de descanso. La vida ya no necesitaba ser una carrera, sino que podía ser una caminata tranquila, donde cada detalle importaba. Cada respiración se sentía, cada gesto se hacía con intención. Y esa intención, por más simple que fuera, era suficiente para transformar todo alrededor. Esa persona entendió que la verdadera fuerza no estaba en controlar, sino en soltar. No estaba en planearlo todo, sino en confiar en el flujo natural de las cosas. No estaba en querer que todo fuera perfecto, sino en aceptar la imperfección como parte de la belleza de la vida. Y esa aceptación trajo una paz tan profunda que parecía imposible ser perturbada. Incluso cuando las dificultades aparecían, siempre estaba el recuerdo de que todo pasa, todo se transforma, todo encaja. La sabiduría venía de lo simple, de lo cotidiano, del presente. Y esa sabiduría era un tesoro que nadie podría quitar. Era como haber encontrado una llave secreta para la paz interior, una llave que estuvo todo el tiempo adentro, pero que solo ahora había sido descubierta. Y con esa llave, la puerta a una nueva manera de vivir se abrió. Una manera más ligera, más calmada, más verdadera. Una manera donde lo más importante no era tener, sino ser. Ser presencia, ser amor, ser gratitud. Y así, con cada día vivido con más atención, con más amor, con más simplicidad, la vida fue transformándose. No de forma grandiosa, sino de forma real. Cada paso era una prueba de que el cambio comienza desde adentro, que la paz viene del corazón, que la felicidad está en las pequeñas cosas. Y esa verdad, tan simple y tan poderosa, era el mayor regalo que esa persona podría recibir. Los cambios no fueron inmediatos ni fáciles. Había días en que las dudas intentaban volver, días en que los pensamientos antiguos insistían en aparecer, recordando lo que fue, lo que podría haber sido. Pero ahora había una nueva forma de lidiar con esos pensamientos. Ya no eran vistos como enemigos, sino como visitantes pasajeros, pensamientos que venían e iban, sin necesidad de ser combatidos, solo observados con calma.
Esta forma de mirar la mente trajo una sensación de libertad que antes parecía imposible. Ya no era necesario luchar contra sí mismo, sino solo permitir que todo sucediera, con confianza. Los sueños que antes parecían lejanos comenzaron a acercarse, no porque el mundo cambió, sino porque la manera de verlo se hizo diferente. La confianza, construida poco a poco, se convirtió en una base sólida. Ahora, cada nuevo día era visto como una oportunidad, una chance de hacer diferente, de experimentar, de vivir con más ligereza. Lo que antes era motivo de miedo, se transformó en curiosidad. Lo que antes causaba inseguridad, ahora era una chance de aprender. Este cambio, tan simple y tan poderoso, era la llave para un nuevo comienzo. Las relaciones se volvieron más sinceras. Ya no se trataba de mostrar algo que no se era, sino de ser verdadero. Esta verdad no necesitaba ser dicha en palabras, pero se sentía en la mirada, en la postura, en los pequeños gestos. Las ganas de agradar a todos disminuyeron, y con ello, el peso del juicio también. Era como si, al aceptarse a sí mismo, el mundo alrededor también comenzara a aceptar, y esta aceptación traía una paz tan grande que era imposible no compartirla con los otros. La vida se volvía más ligera, más simple, más verdadera. Los pequeños momentos de cada día pasaron a ser tesoros preciosos. Un café tomado en 1900 en silencio, un libro leído despacio, una música escuchada con atención. Estos momentos, antes vistos como comunes, ahora eran vividos con presencia total. Ya no existía la necesidad de llenar cada segundo con actividades. El tiempo ahora era aliado, no enemigo, y con ello, el día se volvía más largo, más rico, más lleno de significado. Este descubrimiento trajo una alegría que no dependía de nada externo, sino que venía de adentro, como un brillo discreto y constante. El miedo al futuro disminuyó, no porque todo estuviera resuelto, sino porque la confianza se hizo más fuerte. La certeza de que, pase lo que pase, siempre hay un camino, una respuesta, una solución. Esta certeza se construía todos los días, con cada pequeño paso dado, con cada elección hecha con intención. E incluso cuando las cosas salían de lo planeado, había una aceptación tranquila. Era como si la vida hubiera enseñado que el control es una ilusión y que la verdadera libertad está en confiar en lo que viene. Comparte este video con 2 personas queridas que estén necesitando este mensaje de esperanza y fe. Vamos juntas a construir una cadena de amor y apoyo mutuo. Deja un comentario con una oración para tu ángel de la guarda. La simplicidad se convirtió en una filosofía de vida. Lo que antes era visto como poco ahora era valorado. Un gesto de cariño, una palabra amiga, un momento de silencio. Estas cosas simples, que estaban siempre presentes, ahora eran vistas como regalos diarios. Y esto no era solo un cambio de perspectiva, sino un cambio profundo, que tocaba cada aspecto de la vida. Las preocupaciones disminuyeron, los problemas parecían menos pesados, las dificultades eran encaradas con más valentía. Y esto no porque el mundo cambió, sino porque el corazón cambió. La conexión con lo que está alrededor se hizo más fuerte. La naturaleza, las personas, los animales, todo parecía tener más sentido. El canto de un pájaro, el toque de la brisa, el brillo del sol. Estos detalles, antes ignorados, ahora eran vistos con atención y gratitud. Cada uno de ellos era como un recordatorio de que la vida está llena de pequeños milagros, de bellezas escondidas, de mensajes silenciosos. Y al percibir esto, el corazón se llenaba de paz y alegría, incluso en los días más simples, incluso en los momentos más difíciles. Las elecciones del día a día comenzaron a reflejar esta nueva forma de vivir. Decidir con más calma, actuar con más conciencia,
hablar con más gentileza. Pequeños cambios que, al final, hacían una gran diferencia. Ya no existía la necesidad de probar nada a nadie, de correr para alcanzar algo que parecía imposible. Ahora lo importante era ser verdadero, estar presente, vivir con intención. Este cambio trajo no solo paz, sino también una alegría que era difícil de explicar, pero fácil de sentir. La soledad dejó de ser un problema y pasó a ser un momento de encuentro consigo mismo. El silencio, antes temido, ahora era bienvenido. Era en el silencio que surgían las respuestas más importantes, los pensamientos más claros, las ideas más creativas. Era en el silencio que el corazón hablaba más alto, y esta voz, antes ignorada, ahora era escuchada con atención y respeto. El silencio se convirtió en un aliado, un amigo, un espacio seguro donde todo podía ser visto con más claridad y calma. Las palabras fueron escogidas con más cuidado. Ya no se trataba de hablar mucho, sino de hablar con intención. Y, muchas veces, el silencio decía más que cualquier palabra. Esta comprensión trajo más ligereza a las conversaciones, más sinceridad a los encuentros, más verdad a las relaciones. La necesidad de estar siempre en lo cierto disminuyó, y con ello, los conflictos también disminuyeron. El respeto por el otro aumentó, y las ganas de escuchar se hicieron más fuertes que las de hablar. Y esto transformó no solo las relaciones, sino también la propia forma de estar en el mundo. Con el tiempo, esa persona se dio cuenta de que la vida no necesitaba ser complicada, que la felicidad no estaba en grandes conquistas, sino en pequeños momentos, que el amor no era algo lejano, sino presente en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada, y que la paz no era algo que se buscaba afuera, sino algo que se encontraba adentro. Esta comprensión fue la mayor respuesta que podría haber recibido, y al aceptarla, todo cambió. No porque el mundo se volviera perfecto, sino porque la mirada sobre él se volvió más amorosa, más ligera, más verdadera. A cada nuevo amanecer, el recuerdo de la señal se volvía más claro. Ya no era una memoria lejana o algo que se necesitaba forzar a recordar. Era algo que hacía parte del presente, como el aire que se respira o el latido del corazón. Y con el tiempo, ese recuerdo se transformó en una certeza. Certeza de que lo que parecía lejano estaba, en verdad, muy próximo. De que lo que parecía perdido estaba, en verdad, al alcance de la mano. Y esa certeza trajo una tranquilidad tan grande que parecía envolver todo alrededor. Los pasos, antes apresurados y vacilantes, ahora eran dados con calma y confianza. Ya no había prisa, ya no existía la necesidad de correr tras lo que ya estaba allí. La vida, con toda su simplicidad, era suficiente. A cada respiración, un agradecimiento silencioso. A cada gesto, una intención clara. Era como si todo hubiera vuelto al centro, al lugar de donde nunca debería haber salido. Y en ese centro había espacio para todo, para la alegría, para la tristeza, para la duda, para la certeza. Todo era acogido, todo era aceptado. Las personas alrededor comenzaron a percibir este cambio, sin palabras, sin explicaciones, solo por la presencia. Una mirada más serena, una sonrisa más ligera, una palabra más gentil. Era como si la transformación interna hubiera creado una nueva forma de estar en el mundo, una nueva forma de relacionarse. Y esta nueva forma no necesitaba esfuerzo, porque era natural. Era apenas el reflejo de lo que estaba sucediendo por dentro. Y este reflejo era tan claro que no podía ser ignorado. Los días continuaban con sus alegrías y desafíos, pero ahora eran vistos con otros ojos. Lo que antes parecía un problema sin solución, ahora era solo un detalle en el gran cuadro de la vida. Y, aun en los momentos más difíciles, siempre había un hilo de esperanza, un recuerdo de que todo pasa, de que todo se transforma. Este hilo era como un hilo de luz, que iluminaba los caminos incluso en los días más nublados.
Y esta luz no venía de afuera, sino de adentro, de un lugar tan profundo y tan seguro que ninguna tormenta podría apagar. La confianza en el presente se convirtió en una práctica diaria. Ya no se trataba de esperar que algo sucediera para sentirse feliz. Se trataba de elegir, a cada momento, vivir con presencia, con gratitud, con atención. Se trataba de aceptar lo que el día traía, con todos sus altos y bajos, con todas sus sorpresas y desafíos. Y con esta aceptación venía la paz. Una paz que no dependía de circunstancias externas, sino que brotaba de adentro, como un manantial, claro y fresco. Las relaciones, que antes parecían complicadas, ahora eran vistas con más compasión. Ya no era necesario entender o explicar todo. Bastaba estar presente, escuchar con atención, ofrecer un gesto de cariño. Y con esto, las relaciones se volvieron más ligeras, más verdaderas. Lo que antes causaba incomodidad ahora era acogido con paciencia. Y, poco a poco, lo que parecía imposible de resolver fue transformándose en comprensión, en aceptación, en paz. Los sueños, que antes eran vistos como lejanos y casi imposibles, ahora eran percibidos como semillas, semillas que necesitaban ser regadas con paciencia, con cuidado, con amor. Ya no existía la prisa de querer todo de una vez. Solo existía la voluntad de hacerlo mejor cada día, de dar pequeños pasos, de confiar en que el tiempo traería las respuestas correctas. Y, con esto, el camino se fue volviendo más claro, más fácil de seguir, más lleno de significado. Las elecciones comenzaron a hacerse con más conciencia, no porque fueran perfectas, sino porque eran hechas con el corazón. Y con esto, cada decisión se volvía más ligera, más verdadera. Lo que antes era visto como obligación, ahora era visto como oportunidad. Lo que antes causaba miedo ahora era visto como desafío. Y con esto, el miedo perdió fuerza y la valentía creció. Una valentía tranquila, serena, que no necesitaba grandes gestos, sino que se mostraba en cada elección simple, en cada palabra dicha con intención. El tiempo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un aliado. Ya no existía la prisa de querer todo ahora. Solo existía el deseo de vivir cada momento con atención, con presencia, con gratitud. Y con esto, el tiempo parecía extenderse, alargarse, volverse más generoso. Cada mañana era recibida como un regalo, cada noche como un descanso merecido. Y en ese ritmo, la vida se volvió más ligera, más dulce, más llena de significado. Las palabras comenzaron a cargar más peso, no por lo que decían, sino por lo que dejaban de decir. El silencio, antes temido, ahora era acogido con cariño. Era en el silencio que las respuestas venían, que la paz se instalaba, que la presencia se hacía más fuerte. Y, en ese silencio, todo tenía sentido. Las preocupaciones disminuían, las dudas se volvían menos aterradoras, el camino se mostraba más claro, y con esto, la vida se transformaba, de adentro hacia afuera, sin necesidad de grandes cambios externos. Los pequeños gestos se convirtieron en la expresión más clara de esta transformación. Una sonrisa dada sin motivo, un elogio sincero, un abrazo apretado. Cada gesto era un mensaje, una respuesta, una señal silenciosa de que todo estaba bien, de que todo estaba en el lugar correcto. Y con esto, el mundo alrededor también parecía cambiar. Las relaciones se hacían más ligeras, los días más fáciles, los momentos más ricos. Y, en medio de todo esto, la certeza de que la felicidad no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Los ojos, antes cansados, ahora brillaban con una luz nueva. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había paz. Una paz que venía de la aceptación, de la presencia, de la gratitud. Y con esta paz,
la vida se volvía más ligera, más simple, más verdadera. Y esta verdad era el mayor regalo que alguien podría recibir. Un regalo que no podía ser comprado ni conquistado, sino que era encontrado adentro, en el silencio, en la simplicidad, en la presencia. Si este mensaje resonó contigo y tu situación, escribe en los comentarios: elijo la paz que viene, de adentro y vivo con gratitud. Comparte tus experiencias en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más contenidos inspiradores. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.